Muy buenas, mi nombre es Ángel Hernández y el día de hoy vengo a hablarles sobre algunos conceptos de la estructura gramatical que elaboré en una presentación de PowerPoint. Así es que sin más preámbulo, comencemos. Como ya lo mencioné, hoy vamos a ver los elementos gramaticales, de los cuales se sitúan los tiempos verbales, que son modelos de conjunción que sitúan en el tiempo una acción o un estado. Los tiempos verbales pueden ser clasificados en base a diferentes criterios, como según la forma del verbo o su construcción sintáctica, como por ejemplo los tiempos simples y los tiempos compuestos, o pueden ser clasificados de igual manera según el momento de la enunciación, como son los tiempos absolutos o los relativos. Además de los tiempos verbales, también se encuentran los artículos, que son las palabras que acompañan al sustantivo y siempre va adelante de él. Los artículos se dividen en definidos e indefinidos. Los definidos son aquellos que hablan de algo conocido y en que puedes identificar. Los artículos indefinidos son aquellos que hablan de algo no conocido o que no se puede identificar. Además de esto, también están los sustantivos, que son, junto con el verbo, la parte más importante dentro de la oración o discurso, que es una palabra que identifica a una persona, animal, lugar, cosa o idea. Como sustantivos están los sustantivos propios y los comunes. Los sustantivos propios nombran a un objeto o sujeto de forma concreta y de manera particular, y siempre se describen con mayúscula. Se utilizan para nombrar personas, países, ciudades y continentes, marcas, organizaciones o instituciones, festividades, grupos musicales y obras literarias. En cambio, los sustantivos comunes designan una persona, animal o cosa de manera general. Por ejemplo, mesa, silla, vaca, perro, montaña o amor. Los sustantivos comunes siempre se escriben con minúscula y se clasifican de diferentes maneras. Además de los sustantivos están los adjetivos, que conforman una categoría gramatical o clase de palabras que expresa algunas de las propiedades o características del sustantivo que acompaña. Los adjetivos están clasificados como adjetivos calificativos, los cuales atribuyen las características determinadas al sustantivo. También están los explicativos, que a menudo sirven para enfatizar dicha propiedad sobre todo el lenguaje poético, por ejemplo, roja sangre. También están los adjetivos especificativos, que añaden al sustantivo una cualidad que sirve para distinguirlo del resto de los objetos de su mismo tipo, por ejemplo, perro pequeño. También están los adjetivos racionales, que son aquellos que se establecen con un vínculo entre el sustantivo y su contexto de pertenencia, por lo que responden a la idea de perteneciente a, por ejemplo, el organismo policial o el consultorio médico. También están los adjetivos determinantes, que se conocen comúnmente como determinantes a secas. Estos adjetivos cumplen con un rol gramatical, delimitando dentro de las oraciones las entidades referidas, sin añadir significados especiales al sustantivo. Los adjetivos demostrativos señalan la proximidad del referente respecto del hablante o de los demás participantes en el discurso. Por ejemplo, esos zapatos son de marca, o aquella señora se llama Marisela. Los adjetivos posesivos, de manera similar, denotan una relación de pertenencia respecto al hablante. Por ejemplo, este cuaderno es tuyo, todo el dinero es suyo. Los adjetivos numerales son los que introducen la noción de número, o sea, de cantidad respecto al objeto descrito. Por ejemplo, me comería 1000 pasteles, 2000 libras de harina, por favor. Los adjetivos exclamativos o interrogativos son los que denotan la intención expresiva o interrogativa del hablante respecto al objeto referido, ya sea que vayan o no dentro de una pregunta o exclamación. Por ejemplo, ¿cuánto dinero trajiste? O ¿cuánta razón tienes?
Así como estos anteriores están los pronombres, que es a instancias de la gramática y la lingüística. Un pronombre resulta ser aquella palabra que cumple las mismas funciones que un sustantivo, aunque la principal diferencia es que el pronombre carece de contenido léxico propio y su referente lo determinará su antecedente. El referente de esta palabra o pronombre no es fijo sino variable, es decir, que estará determinado en relación a otras que ya se hayan mencionado. Comúnmente están referidas a personas o cosas que realmente existen extralingüísticamente. Ellos trabajan mucho. Juana no se siente tan fuerte como ella pensaba. Los pronombres del idioma español son clasificados de la siguiente manera, como pronombres demostrativos, que son con los que se indican o muestran personas, animales o cosas, como por ejemplo quiero ese. Están los pronombres indefinidos, que aluden de manera vaga y poco definida. ¿Has visto a alguno de tus amigos? También están los pronombres personales, que directamente refieren a cosas, animales y personas. Yo meriendo. Están los pronombres posesivos, que dan cuenta de una posesión o pertenencia, como por ejemplo, eso es mío. Y también están los pronombres relativos, que refieren a un animal, persona o cosa de la cual ya se había hecho mención antes. También como elemento gramatical están los verbos, los cuales pueden transformarse o modificarse con el fin de dar sentido a la acción realizada por una persona. Al igual que los sustantivos, existen verbos simples y compuestos como beber o entresacar, primitivos y derivados como dar y abofetear, derivados de otras categorías de sustantivos como martirizar, de adjetivos como endulzar y también de otros verbos como reconstruir. Los verbos pueden ser clasificados como transitivos o intransitivos, de los cuales los primeros admiten un complemento directo a diferencia de los segundos. Cabe decir que la función en la frase le da el carácter de transitivo o intransitivo al verbo, como por ejemplo los verbos llevar, decir y hacer son verbos transitivos que siempre necesitan de un complemento directo, ya que ninguna expresión de llevar, decir o hacer por sí sola es completa. También están los verbos copulativos y auxiliares, de los cuales el primero sirve esencialmente para unir al sujeto con el predicado nominal. Los verbos copulativos por excelencia son ser, estar y parecer. Con el verbo ser, el predicado se expresa como una cualidad del sujeto, y con estar es un estado de lo que se expresa. Además de los verbos, también están los adverbios, que son palabras sin variación de género, número, persona o tiempo, y expresan bien circunstancias de lugar, de tiempo, de modo o de cantidad, o bien expresan negación, afirmación o duda. Los adverbios pueden ser estudiados desde dos puntos de vista, el semántico y el formal. Desde el punto de vista semántico, los adverbios pueden ser clasificados en lugar, tiempo, modo, cantidad, afirmación, negación o duda. Como ejemplo de lugar está aquí, allí, allá, acullá, ahí, arriba, entre otros. En tiempo están como ejemplo ahora, mañana, hoy, después, entre otros. Como ejemplo de adverbio de modo está bien, mal, regular, así como despacio, entre otros. Como adverbios de cantidad está mucho, poco, demasiado, bastante, más, menos, entre otros. Como adverbio de afirmación están sí, también, ciertamente, efectivamente, entre otros. Como adverbio de negación están no, jamás, nunca, tampoco. Como adverbio de duda están quizá, acaso, probablemente, tal vez, entre otros. Los adverbios con punto de vista formal se clasifican conforme a sus funciones, como complemento de verbo, complemento de un adjetivo o complemento de otro adverbio. Un ejemplo de
Complemento de verbo es hablas mal. Mal está complementando el significado de la acción hablar. Como ejemplo de complemento de un adjetivo está eres muy guapo. Muy es un adverbio y está complementando la significación de guapo, que es adjetivo, aportándole la noción de cantidad. Como ejemplo de complemento de otro adverbio está hablas muy mal. Muy, que es un adverbio, en este caso está complementando al adverbio mal. Los adverbios pueden ser clasificados según la forma que presente, entre simples y compuestos, al igual que los verbos y los sustantivos. Los simples son aquellos que se componen de una sola palabra, como sí, también, ayer, no mucho, entre otros. Mientras que los compuestos son aquellos que se forman con sufijos o dos o más palabras. Estos pueden ser, a su vez, de dos clases. Los adverbios terminados en mente se forman a partir de un adjetivo, por ejemplo, de hábil, hábilmente, de triste, tristemente, entre otros. Y también están las locuciones adverbiales, que son conjuntos de dos o más palabras que funcionan como adverbios. En un tris, a hurtadillas, a pie, en primer lugar, a ciegas, entre otros. Además de los adverbios están las preposiciones, que son partes invariables de la oración que tienen la función de relacionar palabras con su complemento. Pero su presencia es indispensable para el sentido de la oración, como por ejemplo la botella de cristal, la mesa de cadera, café con leche, lejos de aquí, entre otros. Las preposiciones están clasificadas entre preposiciones propias y locuciones prepositivas. Las preposiciones propias son ante, abajo, cabe, con, contra, de, entre otros, mientras que las locuciones prepositivas se componen de dos o más palabras y ejercen la misma función que una preposición propia. Las locuciones prepositivas debajo, de, delante, tras, entre otros, y como ejemplo está el libro está debajo de la mesa, el perro corría detrás de ti, volamos por encima de la Torre Eiffel, entre otros. También están las conjunciones, que son palabras vacías de contenido significativo y cuya función es simplemente servir de enlace entre palabras, sintagmas o entre oraciones, y no tienen ningún tipo de incidencia sobre los elementos que unen. Las conjunciones se clasifican entre coordinantes y subordinantes. Las coordinantes unen elementos que están en el mismo nivel jerárquico, es decir, que realizan la misma función o pertenecen a la misma categoría gramatical, como por ejemplo, yo canto y bailo. Aquí la conjunción copulativa y une a canto y bailo, que son dos verbos. Las conjunciones subordinantes establecen una relación entre dos proposiciones de distinta jerarquía. Una de ellas está subordinada a la otra, es decir, necesita de ella para tener significado pleno, y además realiza una función sintáctica de la proposición principal. Las conjunciones coordinantes se clasifican entre tipos copulativas, disyuntivas, adversativas, distributivas y explicativas. Las conjunciones copulativas suman los significados. Entre estas están y, ni, que, entre otros. Como un ejemplo, está no habla ni come, viene y va. Las conjunciones disyuntivas presentan dos opciones que se excluyen. Entre estas están o, u, ora o bien. Como un ejemplo está o recoges al niño o le das de comer. Las conjunciones adversativas unen elementos de los cuales el segundo corrige algo del primero. Entre estas están pero, sin embargo,
aunque, sino que, entre otros. Como un ejemplo está, es un libro corto, pero muy interesante. Las conjunciones distributivas presentan dos elementos a los que unen como alternantes. Entre están, ya, bien, entre otros. Como por ejemplo está, esa tarde ya salía el sol, ya se escondía. Las conjunciones explicativas son el primer elemento de la coordinación que es aclarado por el segundo. Entre estos están, es decir, esto es, como por ejemplo están, los hombres somos omnívoros, es decir, comemos de todo. Así como las conjunciones también están las injerciones, que son palabras que expresan emociones o sentimientos profundos. La creación de esas palabras es convencional, no arbitraria. Asimismo, estas tienen un carácter universal, ya que están presentes en todos los idiomas. Sin embargo, son específicas para cada uno. Es decir, las injerciones utilizadas en el inglés no son las mismas que en el español, poseen significados y expresiones distintas. Las injerciones son clasificadas por su forma como expresivas, apelativas, imitativas, de traslación y locuciones injertivas. Las expresivas, como su categoría dispone, son las injerciones que expresan emociones o sensaciones fuertes, espontáneas y determinadas. Las apelativas establecen un contacto o llamado de atención entre los interlocutores. En esta categoría entran las injerciones utilizadas para saludos y despedidas. Las imitativas son aquellas que imitan sonidos propios de una emoción. Esta se distingue con la onomatopeya, ya que refiere a los sonidos del sujeto en cuestión, no del ambiente en el que se dispone. Las interjecciones de traslación son aquellas interjecciones poco usadas, ya que no pertenecen propiamente a esta categoría gramatical. Sin embargo, se hacen excepciones creando una transición entre su uso propio y el de injerción. Las locuciones interjectivas son un grupo determinado de interjecciones que juntas se presentan en una misma oración. Entre ellas no modifican su significado ni autonomía, sin embargo son útiles para otorgarle importancia a la emoción que se desea expresar. Y esto ha sido todo por mi parte, muchas gracias por ver. Hasta la próxima.